El archivo de las tormentas. Juramentada. Primera parte. Unidos. Capítulo 2. Problema resuelto. Debo escribirla de todos modos. De juramentada. Prólogo. ¡Alto! ¿Qué creéis que estáis haciendo? Adeline Collin fue con paso firme hacia un grupo de trabajadores con la ropa manchada de creme que descargaban cajas de un carro. Su chul se retorcía, buscando rocabrotes que zamparse. En vano. Se hallaban en las profundidades de la torre, por mucho que aquella caverna fuera tan grande como un pueblecito. Los trabajadores tuvieron la decencia de aparentar desazón, aunque con toda probabilidad no sabrían por qué. La bandada de escribas que seguía a Adolin comprobó el contenido del carro. Las lámparas de aceite que había en el suelo a duras penas lograban apartar un poco la oscuridad de la enorme sala, cuyo techo tenía una altura de 4 plantas. —¿Brillante señor? Llamó un trabajador rascándose el pelo bajo el gorro. Solo estaba descargando. Eso creo que hacía. Cerveza según él manifestó. Cerveza según el manifiesto, informó Rushu, una joven fervorosa, a Adolin. Sector 2, dijo Adolin, golpeteando con los nudillos de la mano izquierda contra el carro. Las tabernas están estableciéndose a lo largo del pasillo central, donde los ascensores, 6 cruces hacia adentro. Mi tía se lo comunicó expresamente a vuestros altos señores. Los hombres se limitaron a mirarlo, inexpresivos. Puedo hacer que os lo muestre una escriba. Recoged otra vez estas cajas. Los hombres suspiraron, pero empezaron a devolver las cajas a su carro. Sabían que no les convenía discutir con el hijo de un alto príncipe. Adolin se volvió para contemplar la profunda caverna que se había convertido en un punto de descarga para material y personas. Los niños pasaban corriendo en grupos. Los trabajadores levantaban tiendas. Las mujeres recogían agua del pozo que había en el centro. Los soldados llevaban antorchas o lámparas. Hasta los sabuesos hacha correteaban de aquí para allá. 4 campamentos de guerra enteros a rebosar de gente habían cruzado a las llanuras quebradas forzando la marcha hasta Uritiru. Y Navani se las había visto y deseado a la hora de encontrar el lugar correcto para alojarlos a todos. Sin embargo, a pesar de tanta confusión, Adolin se alegraba de tener allí a aquellas personas. Estaban frescas, no habían sufrido la batalla contra los Parshendi, ni el ataque del asesino de Blanco, ni la terrible colisión de las 2 tormentas. Los soldados Collin estaban en un estado lamentable. El propio Adolin tenía la mano de la espada vendada y todavía palpitante después de haberse roto la muñeca en combate. También tenía un cardenal muy feo en la cara, y aún así era de los más afortunados. —Brillante señor —dijo Rushu señalando hacia otro carro—, ese parece de vinos. —Maravilloso —repuso Adolin—. ¿Es que nadie prestaba atención a las indicaciones de su tía Navani? Se ocupó del segundo carro y luego tuvo que resolver una disputa entre hombres que estaban furiosos por haber sido asignados a acarrear agua. Afirmaban que era trabajo de parchmenios por debajo de Sunan, pero, por desgracia, ya no había parchmenios. Adolin los tranquilizó y sugirió que fundaran un gremio de aguadores si los obligaban a seguir con ello. Su padre sin duda lo aprobaría, aunque Adolin estaba preocupado. ¿Dispondrían de los fondos para pagar a toda esa gente? Los salarios estaban basados en el rango de un hombre y no se podía convertir a nadie en esclavo sin motivo. Adolin se alegraba de la distracción que le proporcionaba su cometido. Aunque no tenía que inspeccionar cada carro en persona, su función era de supervisor, se sumergió en los detalles del trabajo. Tampoco era que pudiese entrenar teniendo la muñeca como la tenía, pero si se quedaba quieto y solo demasiado tiempo,
Empezaba a pensar en lo que había ocurrido el día anterior. ¿De verdad lo había hecho? ¿De verdad había asesinado a Toro el Sadeas? Fue casi un alivio cuando, por fin, llegó un mensajero corriendo para susurrarle que habían encontrado algo en los pasillos del tercer piso. Adolin estaba seguro de saber qué era. Dalinar empezó a oír los gritos mucho antes de llegar. Resonaban por los túneles en un tono que conocía bien. El conflicto estaba cerca. Echó a correr y, dejando atrás a Navani, llegó sudando a una amplia intersección de túneles. Unos hombres de azul, iluminados por la burda luz de las lámparas, se enfrentaban a otros vestidos de verde bosque. Del suelo emergían Furia Spring con la forma de charcos de sangre. Y allí, tendido, había un cadáver con una casaca verde cubriéndole el rostro. ¡Basta ya!, bramó Dalinar, cargando hacia el espacio entre los dos grupos de soldados. Apartó a un hombre del puente que se había encarado con un soldado de Sadeas. «Si no lo dejáis estar, os envío al calabozo a todos». Su voz sacudió a los hombres como los vientos de las tormentas y atrajo las miradas de ambos bandos. Dalinar empujó al hombre del puente hacia sus compañeros y, a continuación, apartó a un soldado de Sadeas, rezando para que el hombre tuviera la claridad suficiente como para no atacar a un alto príncipe. Navani y la exploradora se detuvieron al borde del conflicto. Los hombres del puente 4 por fin se retiraron por un pasillo y los de Sadeas por el opuesto. Pero solo lo justo, asegurándose de seguir pudiendo mirarse furibundos. «Más vale que te prepares para el trueno de la mismísima condenación», gritó el oficial de Sadeas a Dalinar. «Tus hombres han asesinado a un alto príncipe». «Lo hemos encontrado así», replicó a viva voz Teft del puente 4. «Seguro que tropezó y cayó sobre su propio puñal, por la tormenta. A ese cabronazo le está bien merecido». «Teft, ya es suficiente», le gritó Dalinar. El hombre del puente pareció avergonzarse e hizo un agarrotado saludo marcial. Dalinar se arrodilló y retiró la casaca de la cara de Sadeas. «Esa sangre está seca. Lleva ya un tiempo tendido aquí». «Estábamos buscándolo», dijo el oficial del uniforme verde. «¿Buscándolo? ¿Habías perdido a vuestro alto príncipe?» «Los túneles son un mareo», exclamó el hombre. «No siguen las direcciones naturales. Nos perdimos y...» «Creíamos que habría vuelto a otra parte de la torre», dijo un hombre. «Estuvimos buscándolo allí toda la noche. Algunos decían que les parecía haberlo visto, pero no era así y un alto príncipe se ha quedado yaciendo en su propia sangre durante medio día», pensó Dalinar. «Sangre de mis padres». «No lo pudimos encontrar», añadió el oficial, «porque tus hombres lo asesinaron y movieron el cuerpo». «Esa sangre lleva horas acumulándose ahí. Nadie ha movido el cuerpo», señaló Dalinar. «Meted al alto príncipe en esa sala lateral y enviad a buscar a Ialai, si aún no lo habéis hecho. Quiero observarlo mejor». Dalinar Kholin era un entendido en la muerte. Ya en su juventud se había acostumbrado a ver hombres muertos. Si alguien pasa el suficiente tiempo en el campo de batalla, se acostumbra a su señora. En consecuencia, el rostro ensangrentado y partido de Sadeas no lo impresionó, como tampoco el ojo perforado, aplastado contra su cuenca por la hoja que le había apuñalado el cerebro. El fluido y la sangre habían manado y luego se habían secado. Una puñalada en el ojo era la clase de ataque capaz de matar a un hombre con armadura y yelmo completo. Era una maniobra que se practicaba para emplearla en el campo de batalla. Pero Sadeas no había llevado armadura ni estado en un campo de batalla. Dalinar se inclinó sobre la mesa en la que estaba tendido el cadáver para inspeccionarlo a la titilante luz de las lámparas de aceite. «Un asesino»,
dijo Navani, haciendo chasquear la lengua y meneando la cabeza a los lados. Mal asunto. Detrás de ella, Adolin y Renarin se unieron a Shallan y a algunos hombres del puente. Enfrente de Dalinar estaba Kalami, una mujer delgada y de pelo anaranjado que se contaba entre sus escribas más expertas. Habían perdido a su marido, Telep, en la batalla contra los portadores del vacío. A Dalinar le agriaba la boca convocarla durante su periodo de duelo, pero ella insistía en permanecer de servicio. Tormentas, que pocos oficiales superiores le quedaban. Kael había caído en el choque entre tormenta eterna y alta tormenta, a punto de lograr ponerse a salvo. Había perdido a Ilamar y Pereton cuando Sadeas lo traicionó en la torre. El único alto señor que aún tenía era Kal, que aún se recuperaba de una herida del enfrentamiento con los portadores del vacío. Una herida que se había callado hasta que todos los demás estuvieron a salvo. Incluso Elhokar, el rey, había resultado herido por asesinos en su palacio mientras los ejércitos combatían en Narak. Estaba convaleciente desde entonces. Dalinar no estaba seguro de si acudiría a ver el cuerpo de Sadeas o no. En cualquier caso, la carencia de oficiales de Dalinar explicaba a los demás ocupantes de la sala. El alto príncipe Sevarial y su amante, Palona. Agradable o no, Sevarial era uno de los 2 altos príncipes vivos que habían respondido a la llamada de Dalinar a marchar hacia Narak. Dalinar tenía que apoyarse en alguien, y la mayoría de los altos príncipes le inspiraba la confianza justa, muy justa. Sevarial y Aladar, que estaba convocado pero aún no había aparecido, tendrían que constituir los cimientos de una nueva Aleskar. Que el Todopoderoso se apiadara de todos ellos. En fin, exclamó Palona, contemplando el cadáver de Sadeas con los brazos en jarras. supongo que problema resuelto. Todos los presentes se volvieron hacia ella. ¿Qué pasa?, dijo la mujer. No me digáis que no estabais pensándolo todos. Esto va a tener muy mala pinta, brillante señor, dijo Kalami. Todo el mundo hará como esos soldados de fuera y supondrá que tú lo has hecho asesinar. ¿Algún rastro de la hoja esquirlada?, preguntó Dalinar. No, señor, dijo un hombre del puente. Quien quiera que lo matara debió de llevársela. Navani frotó el hombro de Dalinar. Yo no lo expresaría igual que Palona, pero es cierto que Sadeas intentó hacerte matar. Quizá esto sea para bien. No, repuso Dalinar con la voz ronca. Lo necesitábamos. Sé que estás desesperado, Dalinar, dijo Sevarial. Mi presencia aquí es prueba suficiente de ello. Pero no creo que hayamos caído tan bajo como para desear a Sadeas entre nosotros. Opino como Palona, con viento fresco. Dalinar alzó la mirada y estudió a los presentes en la sala. Sevarial y Palona, Teft y Sixil, tenientes del Puente 4. Otro puñado de soldados, entre ellos la joven exploradora que había ido a buscarlo. Sus hijos, el firme Adolin y el inescrutable Renarin. Navani, con la mano apoyada en su hombro, y la madura Kalami, con las manos juntas, mirándolo a los ojos y asintiendo con la cabeza. «Estáis todos de acuerdo, ¿verdad?», preguntó Dalinar. Nadie puso objeciones. En efecto, el asesinato perjudicaba la reputación de Dalinar, y por supuesto ninguno habría llegado al extremo de matar a Sadeas por sí mismo. Pero si estaba muerto... En fin, ¿para qué derramar lágrimas? Los recuerdos se revolvieron en la mente de Dalinar. Los días enteros en los que Sadeas escuchaba los grandiosos planes de Dalinar. Vino con Sadeas en la fiesta desenfrenada que éste había organizado en su nombre. Costaba reconciliar a aquel hombre más joven, aquel amigo, con el rostro más grueso y viejo que había en la mesa frente a él. El Sadeas adulto había sido un asesino cuya traición había provocado la muerte de hombres mejores. Por esos hombres,
por los abandonados durante la batalla en la torre, Dalinar no podía sentir más que satisfacción al ver muerto a Sadeas por fin. Y eso lo atormentaba, porque sabía exactamente, sin lugar a dudas, lo que estaban sintiendo los demás. Acompañadme. Dejó el cuerpo y salió a zancadas de la sala. Pasó entre los guardias de Sadeas que se apresuraron a entrar. Ellos se encargarían del cuerpo. Con un poco de suerte, Dalinar había apaciguado el encontronazo lo suficiente para evitar un choque espontáneo entre sus fuerzas y las de ellos. De momento, lo mejor era alejar de allí al Puente 4. El séquito de Dalinar lo siguió por los corredores de la torre cavernosa, portando lámparas de aceite. Las paredes estaban surcadas de líneas que se retorcían, estratos naturales de tonos térreos alternados como los del crem al cercarse en capas. No podía reprochar a los soldados que hubieran perdido a Sadeas. Era increíblemente fácil perderse en aquel lugar, con sus inacabables pasillos que llevaban sin excepción a la oscuridad. Por suerte, Dalinar tenía cierta idea de dónde estaban y guió a los suyos al borde exterior de la torre. Una vez allí, cruzó una cámara vacía y salió a una terraza, una de las muchas que se parecían a espaciosos patios. Sobre él se alzaba la gigantesca ciudad-torre de Uritiru, una estructura de inconcebible altura construida contra las montañas. Estaba compuesta de una secuencia de 10 capas con forma de anillo, cada una de las cuales contenía 18 niveles y rematada con acueductos, ventanales y terrazas como a la que acababan de llegar. Además, el anillo inferior contaba con amplias secciones que se extendían hacia el perímetro, grandes superficies de piedra, cada una de ellas una meseta de pleno derecho. Tenían barandillas de piedra en los bordes, donde las plataformas terminaban con una abrupta caída a plomo hacia las profundidades de los abismos entre las cimas de las montañas. Al principio, aquellas secciones de piedra anchas y planas lo habían desconcertado, pero los surcos en la piedra y los maceteros a lo largo de los bordes le habían revelado su propósito. De algún modo, aquello eran campos de cultivo. Al igual que los extensos espacios que había sobre cada anillo de la torre para jardines, aquella zona se había labrado a pesar del frío. Uno de aquellos campos se extendía bajo la terraza que ocupaban Dalinar y los demás, 2 anillos por debajo. Dalinar fue al extremo de la terraza y apoyó las manos en el liso muro protector de piedra. Los demás se congregaron a su espalda. Por el camino habían recogido al alto príncipe Aladar, un distinguido alesi calvo con la piel oscura. Iba acompañado de Mai, su hija, una veinteañera bajita y guapa con los ojos castaños y una cara redonda en torno a la que se curvaba su cabello alesi negro azabache que llevaba corto. Navani les susurró los detalles de la muerte de Sadeas. Dalinar hizo un amplio gesto hacia afuera en el aire gélido, señalando lejos de la terraza. ¿Qué veis? Los hombres del puente se acercaron para mirar fuera de la terraza. Entre ellos estaba el herdaciano, que volvía a tener 2 brazos después de hacer crecer el que le faltaba con luz tormentosa. Los hombres de Kaladin habían empezado a manifestar poderes de corredores del viento, aunque por lo visto eran solo escuderos. Según Navani, eran una especie de aprendices de Radiante que en sus tiempos fueron muy comunes, hombres y mujeres cuyas capacidades se derivaban de las de su maestro, un Radiante completo. Los hombres del Puente 4 no habían vinculado sus propios Sprint y, aunque habían empezado a mostrar poderes, sus capacidades habían desaparecido cuando Kaladin partió volando hacia Aleskar para avisar a su familia de la tormenta eterna. ¿Qué veo?, dijo el herdaciano. ¡Veo nubes! Muchas nubes, matizó otro hombre del puente. Y también hay montañas, dijo otro. Parecen dientes. ¿Qué va? Parecen cuernos, objetó el herdaciano. Nosotros, los interrumpió Dalinar, estamos por encima de las tormentas. Nos resultará fácil olvidar la tempestad que afronta el resto del mundo.
La tormenta eterna regresará trayendo consigo a los portadores del vacío. Debemos dar por hecho que esta ciudad, que nuestros ejércitos, tardarán poco en ser el único bastión de orden que permanezca en el mundo. Es nuestro cometido, nuestro deber, guiar al resto. ¿Orden?, dijo Aladar. Dalinar, ¿tú has visto nuestros ejércitos? Libraron una batalla imposible hace solo 6 días y, a pesar del rescate, el resultado es que perdimos. Duele ver lo mal preparado que está el hijo de Rollón para ocuparse de los restos de su principado. Algunas de nuestras mejores tropas, las de Tanadal y Bamag, se quedaron atrás en los campamentos de guerra. Y los que sí nos siguieron ya están riñendo entre ellos, añadió Palona. La muerte del viejo toro solo servirá para darles más motivo de disensión. Dalinar se volvió hacia afuera y asió el parapeto de piedra con los fríos dedos de sus dos manos. Contra él soplaba un viento helado y unos pocos vientos Spring pasaron junto a él con la forma de pequeñas personas translúcidas montando a lomos del aire. Brillante Calami, dijo Dalinar, ¿qué sabes de las desolaciones? ¿Brillante, señor?, preguntó ella vacilante. Las desolaciones. Has estudiado la teoría Borin, ¿no es así? ¿Puedes hablarnos de las desolaciones? Calami carraspeó. Fueron la destrucción manifiesta, brillante señor. Cada una de ellas fue tan devastadora que dejó resquebrajada a la humanidad. Poblaciones destruidas, sociedades mermadas, eruditas muertas. La humanidad se vio obligada a dedicar generaciones y generaciones a reconstruir después de cada desolación. Las canciones hablan de que las pérdidas se fueron acumulando unas sobre otras, haciéndonos caer más hondo cada vez, hasta que los heraldos dejaron un pueblo que disponía de espadas y fabriales, y a su regreso los hallaron blandiendo palos y hachas de piedra. ¿Y los portadores del vacío?, preguntó Dalinar. Vinieron para aniquilar, dijo Calami. Su objetivo era barrer a la humanidad de Roshar. Eran unos espectros informes. Algunos dicen que son los espíritus de los muertos, otros que son Spring de condenación. Tendremos que buscar la forma de impedir que vuelva a suceder, dijo Dalinar con suavidad, volviéndose de nuevo hacia el grupo. Debemos ser aquellos a quien el mundo pueda acudir en busca de ayuda. Debemos proveer estabilidad, ser un punto de reunión. Y por eso no puedo regocijarme de haber encontrado muerto a Sadeas. Era una espina que tenía clavada, pero también un general diestro y una mente brillante. Lo necesitábamos. Antes de que esto termine, necesitaremos a todo aquel que sea capaz de luchar. Dalinar, dijo Aladar, yo antes era de los que regañaban. Era como los demás altos príncipes. Pero lo que vi en ese campo de batalla, esos ojos rojos... Mi señor, estoy contigo. Te seguiré hasta el mismo final de las tormentas. ¿Qué quieres que haga? Tenemos poco tiempo. Aladar, te nombro nuestro nuevo alto príncipe de información, encargado de la justicia y la ley en esta ciudad. Establece el orden en Uritiru y ocúpate de que los altos príncipes tengan sus dominios de control delineados con claridad en la torre. Establece una fuerza de vigilancia que patrulle estos pasillos. Mantén la paz y evita enfrentamientos entre soldados como el que hemos impedido antes. Sevarial, te nombro alto príncipe de comercio. Haz inventario de nuestros recursos y funda mercados en Uritiru. Quiero que esta torre se convierta en una ciudad funcional,
no solo en un lugar de descanso temporal. Adolin, ocúpate de que las tropas reciban entrenamiento regular. Haz recuentos de los efectivos de que disponemos, los de todos los altos príncipes, y transmíteles que se requerirán sus lanzas para la defensa de Roshar. Mientras permanezcan aquí, se someterán a mi autoridad como alto príncipe de la guerra. Aplastaremos sus rencillas bajo un peso de entrenamiento. Controlamos a los moldeadores de almas y controlamos el alimento. Si quieren sus raciones, deberán obedecer. ¿Y nosotros?, preguntó el desaliñado teniente del Puente 4. Seguid explorando Uritiru junto a mis exploradores y escribas, respondió Dalinar, y avisadme tan pronto como regrese vuestro capitán. Espero que traiga buenas noticias de Aleskar. Respiró hondo. Una voz resonaba al fondo de su mente, como lejana. Únelos. Estad preparados cuando llegue el campeón del enemigo. Nuestro primer objetivo es la preservación de todo Roshar, añadió Dalinar en voz baja. Hemos visto el coste de que haya división en nuestras filas. Por ella, fracasamos en detener la tormenta eterna. Pero aquello fue solo el recorrido de prueba, el combate de práctica antes de la lucha real. Para enfrentarnos a la desolación, hallaré la forma de lograr lo que mi antepasado, el Hacedor de Soles, intentó y no logró mediante la conquista. Yo sí que unificaré Roshar. Calami dio un leve respingo. Nadie había unificado jamás el continente entero, ni durante las invasiones Shin, ni en la época más álgida de la hierocracia, ni con las conquistas del Hacedor de Soles. Dalinar estaba cada vez más convencido de que esa era su tarea. El enemigo desataría sus terrores más crueles, los desechos y los portadores del vacío, y aquel campeón fantasmal de la armadura oscura. Dalinar resistiría con un Roshar unificado. Era una pena que no hubiera podido convencer de alguna manera a Sadeas para que se uniera a su causa. Ay, Torol, pensó, lo que podríamos haber conseguido juntos si no hubiéramos estado tan divididos. Padre. Una voz suave le llamó la atención. Era Renarin, que estaba entre Shallan y Adolin. A nosotros no nos has mencionado. A la brillante Shallan y a mí. ¿Cuál será nuestro deber? Practicar, dijo Dalinar. Vendrán a nosotros otros radiantes, y vosotros dos deberéis liderarlos. En tiempos remotos, los caballeros fueron nuestra arma más poderosa contra los portadores del vacío. Necesitaremos que vuelvan a hacerlo. Padre, yo... farfulló Renarin. Es que... ¿yo? No puedo. No sé cómo. Y ya no digamos... Hijo, lo interrumpió Dalinar acercándose a él. Cogió a Renarin por un hombro. Confío en ti. El Todopoderoso y los Sprint te han concedido poderes para defender y proteger a este pueblo. Utilízalos. Domínalos y luego ven a informarme de lo que puedes hacer. Creo que todos tenemos mucha curiosidad por averiguarlo. Renarin soltó una tenue bocanada de aire y asintió. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro de este canal de YouTube, y al volverte miembro, a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de este capítulo 2. Joder. Qué épico Dalinar, hermano. Voy a unificar Roshar.
Joder. Y oye, Aladar ya está full. Te seguiré hasta el inicio de las mismísimas tormentas. Así es que le dijo, ¿no? Más o menos. Aladar ya está en modo full. Mi señor, estoy contigo. Te seguiré hasta el mismísimo final de las tormentas. Sí, obviamente. Es que lo que vivieron allá, incluso el mismo Sebaria, el que sigue así todo, ja, 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 ¿sabes? Evidentemente sabe que lo que tiene que hacer no es simplemente generar beneficio, no se trata de simplemente luchas políticas, se trata de eh, ni siquiera, o sea, ni siquiera la palabra es salvar la humanidad, es preservar la humanidad, ¿sabes? Entonces, joder. Entiendo el cambio de perspectiva de los dos, sobre todo ante la vaina que vivieron. Eh, y Renarin va a empezar su arco de ser un radiante. Va a lograr ser un buen radiante. Yo confío en Renarin. Así que bueno, nada gente, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima con más de Juramentada. Bye.